A muchos los calificaron de paquetazos y otros dejaron una huella por el fútbol de Costa Rica, al punto que futbolistas como Alessandro Moreira, el eslovaco Josep Miso o el argentino Pablo Alejandro Izaguirre permanecieron en nuestro país y hasta formaron una familia. Otros, pese a no mostrar grandes dotes, siguieron rodando por el mundo en búsqueda de oportunidades para practicar el fútbol. Muchos extranjeros que pasaron por el fútbol de Costa Rica fue imposible localizarlos. Tal es el caso de Geraldo da Silva, foráneo con más partidos en nuestra primera división. A otros los encontramos en lugares recónditos para muchos. Un ejemplo de este último caso es Charles Otieno. El keniano llegó junto a Kiki Kabanga y Agustín Macacha como los primeros africanos en militar en el fútbol nacional. Kabanga y Macacha jugaron con Cartaginés, mientras que una amistad de Aquil Ali le recomendó a Otieno para el Herediano. Hoy el mediocampista de trenzas y escuálida figura es director técnico con 38 años y en un destino exótico e inimaginado para muchos. El equipo se llama African Lyon y yo soy el técnico director, el director técnico del equipo African Lyon en Tanzania. Charles, ¿qué edad tiene en este momento? No, en este momento tengo 38 años. Cuando yo estuve en Costa Rica, más bien yo tuve una lesión que se llama pubalgia y ese creo que me mató mucho, por eso me retiré joven. Y cuando estaba en Costa Rica casi no jugué por 2 años cuando estaba en Pérez Celedón, y ahí donde yo creía que mi mejor tiempo cuando yo estuve en Costa Rica, cuando yo estaba jugando en el equipo Pérez, y ahí me salió la lesión y yo tuve casi 1 año y medio sin jugar cuando fui el equipo de Santa Bárbara, y ahí jugué un poco y ahí me salió una oportunidad para ir a Estados Unidos a jugar en Richmond Kickers en Virginia. Entonces ahí yo jugué un poco y ahí después, como yo vivía fuera de mi país por muchos años, yo digo que no, mejor me vuelvo a mi país para hacer qué hago. Y ahí donde yo entré en entrenar como entrenador, y ahí gracias a Dios hasta el momento todo me está saliendo bien. Y ahora estoy trabajando en Tanzania con el equipo que se llama African Lyon, y gracias a Dios hoy mismo teníamos un partido en el día y ganamos 2-0. Y ahí aquí en Tanzania, en Kenia también estaba trabajando con los niños y ahí ayudando a los niños a ver todo cómo sale, porque a mí me gusta el fútbol, ahí yo vivo el fútbol y creo que ya no puedo trabajar en otra cosa más que trabajar en el fútbol. El africano está en Tanzania, pero dice que con frecuencia visita el país para ver a sus 2 hijas. Otro que dejó lazos en el país fue Leandro Barrios, recientemente campeón con Alajuelense. Su fútbol ahora está en Irán, pero su esposa e hijas son costarricenses. Aquí. Ellos no se fueron para allá, un momento que estuve allá. Estoy allá ahora hacía 5 meses, 4 meses, y creo que ahora se van conmigo, porque allá la vida es muy cerrada, muy difícil de estar solo, entonces creo que ahora va conmigo. Carlos Macchi es uruguayo. Aquel defensor de pelo rizado llegó a colmar la paciencia de los aficionados de la liga. Su torpeza técnica y poco aporte a la causa de Jorge Luis Pinto provocaron que su salida fuera más que apresurada. El zaguero tiene hoy 37 años y es el gran capitán del Liverpool de Uruguay, el cual recientemente obtuvo una clasificación histórica a la Copa Libertadores de América. El Macchi de la liga no resultó tan paquetazo, como lo tampoco resultó Moctezuma Cerrato, quien después de desfilar en 2007 por el Herediano, fue goleador en Guatemala con el Peñarol La Mesilla y posteriormente militó en la Primera División de México con Indios de Ciudad Juárez el año anterior. Cerrato volvió a Guatemala para reforzar al Deportivo Coatepeque. Quizá usted no precise mucho los nombres de Juan Ignacio Sills o de Daniel El Pájaro Juárez. Ambos son argentinos y militaron en Alajuelense durante su época de oscurantismo con Popeye Herrera, donde los manudos disputaron una final y en los siguientes 6 meses estuvieron en posiciones de descenso. Luego de marcharse del país, Sills jugó algunos partidos de la Primera División Argentina con Vélez Sarsfield. No obstante, luego de una rotura de cruzado, fue cedido al Instituto de Córdoba de la Primera B Nacional en Argentina, a donde está militando actualmente. El Pájaro Juárez también juega para la Primera B Nacional, equivalente a una segunda división, y lo hace para el equipo guaraní. Esa división del fútbol argentino ha sido cuna de muchos futbolistas de esa nacionalidad que vinieron al país.
Por ejemplo, Emiliano Romay, uno de los últimos extranjeros que tuvo Saprissa en 2003, todavía juega a sus 34 años con el equipo Alumni de esa división. Otros argentinos evadieron retornar al país, tal es el caso de Patricio Gómez Barroche, reciente delantero del Herediano. El Pato, quien fue figura en el fútbol de El Salvador, actualmente es ficha del Celaya de México. Pero si estamos hablando de extranjeros, Nelson de Melo es considerado por muchos dentro del top 5 de foráneos que vinieron a nuestro país. El exgoleador de Herediano, Toluca y Toronesa fue naturalizado por El Salvador para jugar las eliminatorias hacia Francia 98. Hoy en ese país es un enigma el paradero de un delantero marcado por sus excesos con el alcohol y las drogas, quien perdió todo lo que se ganó en el fútbol, según relató el periodista Carlos Aranzamendi. Recordamos que después de su paso por México, por Costa Rica, de Melo volvió al país, jugó para varios equipos, incluso salió campeón con el Deportivo Paz, estuvo con el Atlético Balboa, la Unión, supimos que se había marchado a los Estados Unidos, incluso se llegó a rumorar, nada confirmado, que había fallecido, y no sabemos absolutamente nada, hemos perdido completamente la pista a este brasileño que se naturalizó salvadoreño y que dejó muy buena impresión en los países que jugó José. Sí, terminó mal, a pesar de haber ganado mucho dinero. Él perteneció aquí en El Salvador a uno de los clubes más serios, a Luis Ángel Firpo, vivió la época grande de Firpo, incluso en los tiempos de selección nacional, cuando estaba Milovan, los jugadores cobraban muy bien, incluso por solo entrenar, lo que consiguió ganar en Costa Rica, lo que consiguió ganar en México, pero sí la forma de vivir de él al final lo hizo perder muchísimo de lo que había ganado. José Alberto Montenegro, Deportes Monumental.